Ai đã thuê anh ta làm điều này? Bình tĩnh đi. Đừng làm vậy. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. El culpable ha sido arrestado, pero la verdad que acaba de salir a la luz ha dejado a todos en shock. No se trata solo de un simple caso de envenenamiento, sino de un plan cuidadosamente dirigido por alguien desde las sombras. Dung descubrió una cuenta secreta que transfería dinero. Ao rastreó llamadas sospechosas antes del día del crimen, y Truong se dio cuenta de algo aterrador. La persona frente a él es solo alguien contratado. En la sala de interrogatorios, al enfrentarlo directamente, Truong hizo una sola pregunta: ¿quién te contrató? Pero la respuesta fue solo silencio. Un silencio más inquietante que cualquier confesión. ¿Quién está realmente detrás de todo esto? ¿Y por qué apuntaron a la familia de Truong? Si quieres descubrir toda la verdad, no olvides dar like y suscribirte para no perderte los próximos giros de la historia. Y ahora, comencemos la historia. La oficina de Dung estaba sumergida en la luz azul de la pantalla del ordenador. Afuera ya era de noche, pero él seguía allí completamente concentrado en los números y datos frente a sus ojos. Sobre la mesa estaba el expediente de Nguyen Von Jai. Dung no creía que todo fuera simplemente un asunto de rencor personal. Empezó a revisar de nuevo todas las transacciones financieras relacionadas con el sospechoso. Al principio, todo parecía normal. Sin ingresos estables, sin bienes importantes. Alguien así no tendría motivo para llevar a cabo un plan tan elaborado. Pero entonces, apareció una línea de datos inesperada. Dung se detuvo. Una cuenta desconocida, sin nombre, sin información clara de verificación, pero con múltiples transferencias pequeñas, realizadas de forma regular en los últimos tiempos. Amplió la pantalla. Cada transacción se mostraba con más claridad. Fecha, hora y, lo más importante, una transferencia realizada justo antes del día del envenenamiento. No era una cantidad grande, pero suficiente para cambiarlo todo. Dung apretó ligeramente la mano. Su mirada se volvió fría, afilada. Rápidamente comparó las fechas con el momento en que se compró el veneno para ratas. Todo coincidía de una manera inquietante. Ya no era una coincidencia. Esto estaba planeado. Dung se recostó en la silla sin apartar la vista de la pantalla. En su mente solo había una conclusión. Nguyen Van Jai no actuó solo. Alguien transfirió el dinero. Alguien estaba detrás. Alguien lo contrató para hacerlo. Dung tomó su teléfono con una expresión seria. Había aparecido una nueva pista. Y esta vez, el caso había tomado un rumbo completamente distinto. En la sala técnica de la agencia, la luz blanca se reflejaba en los equipos electrónicos modernos. El ambiente era silencioso, solo se escuchaba el zumbido constante de las máquinas. Ao estaba de pie frente a la mesa con el teléfono incautado a Nguyen Van Jai en la mano. Se puso los guantes y desbloqueó el dispositivo con cuidado. La pantalla se encendió. Contactos vacío. Mensajes completamente borrados. Una preparación demasiado meticulosa. Pero Ao no se detuvo. Pasó al historial de llamadas. Su mirada se detuvo de repente. Un número desconocido aparecía, repetido muchas veces. Sin nombre, no guardado en contactos. Pero la frecuencia de las llamadas era inusualmente alta. Ao anotó rápidamente ese número. Siguió desplazándose. Una última llamada, realizada solo unas horas antes del envenenamiento. El ambiente en la sala se volvió pesado. Ao apretó ligeramente la mano. Su instinto le decía, esta era la pieza que faltaba. De inmediato solicitó rastrear la información del número, pero el resultado la hizo fruncir el ceño. Una SIM desechable, no registrada a nombre de nadie. Imposible identificar al titular. Una cobertura perfecta. Ao se quedó en silencio unos segundos con la mirada seria. ¿Quién estaba detrás? No solo era inteligente, también extremadamente cuidadoso.
No dejaba ningún rastro fácil de seguir. Volvió a mirar el número en la pantalla. Aunque no había información, la frecuencia de las llamadas y el momento en que se hicieron lo decían todo. Alguien había estado en contacto con Jay, dándole instrucciones, supervisándolo y dando órdenes. Hao tomó el teléfono y salió rápidamente. En su mente solo había un pensamiento. Esto ya no era un caso aislado. Era un plan dirigido por alguien desde las sombras. Y esa persona seguía oculta en la oscuridad. La oficina de la policía se volvió extrañamente silenciosa. La luz blanca iluminaba la mesa donde los documentos y las fotografías estaban cuidadosamente dispuestos. Truong estaba frente a Dong y Hao. Su rostro seguía tenso después del enfrentamiento con el sospechoso. Dong no se anduvo con rodeos. Empujó un expediente hacia Truong. Dentro estaba todo lo que acababan de descubrir. Las transacciones desde la cuenta secreta. Los pequeños pero constantes movimientos de dinero. Y sobre todo, el momento de las transferencias que coincidía con el día del incidente. Truong pasó las páginas una por una. Su mirada se fue oscureciendo. Hao continuó. Colocó el teléfono incautado sobre la mesa. La pantalla mostraba el historial de llamadas. Un número desconocido aparecía repetidamente, sin nombre, sin información, pero en contacto constante con el sospechoso antes del crimen. Y la última llamada se realizó solo unas horas antes de que Tiu Nu bebiera el agua. El ambiente en la sala se volvió pesado. Truong se quedó inmóvil. No dijo nada de inmediato. Solo permaneció en silencio con la mirada fija en los datos frente a él. En su mente todo empezó a encajar. Un hombre sin empleo estable, un plan demasiado elaborado, un punto ciego en las cámaras, un momento de ejecución preciso. Nada de eso podía ser casualidad. Truong levantó la mirada lentamente. En sus ojos ya no había dolor, sino una frialdad lúcida. Habló con voz baja pero firme. Él solo es alguien contratado. La sala quedó en silencio. Dong y Hao se miraron. Lo habían pensado, pero al escucharlo de boca de Truong, todo se volvió más claro que nunca. Truong apretó el puño. Su mirada se dirigió hacia la puerta de la sala de interrogatorios, donde el sospechoso estaba detenido. Pero en su mente, en ese momento, el objetivo ya no era ese hombre, sino la persona que estaba detrás de todo. La sala de interrogatorios estaba bañada en una luz blanca y fría. El espacio era estrecho y las paredes grises hacían que el ambiente se sintiera aún más pesado. Nguyen Bon Jai estaba sentado a un lado de la mesa con las manos esposadas, la tensión claramente reflejada en sus ojos. Frente a él, Truong. A su lado estaban Dong y Hao. Los tres formaban una presión invisible que envolvía toda la sala. Nadie habló durante los primeros segundos. Solo el silencio, asfixiante. Truong dio un paso adelante. Su mirada no se apartaba de Jai. Ya no había descontrol como antes, sino una calma inquietante. Apoyó la mano sobre la mesa. Con lentitud. Cada palabra sonaba grave y clara. Preguntó por la compra del veneno. Preguntó por la vigilancia de la casa. Preguntó por el momento en que vertió la sustancia en el agua. Cada pregunta era como una cuchillada que rompía el silencio. Al principio Jai intentó esquivar. Sus ojos se movían nerviosos, pero bajo la presión de los tres, comenzó a vacilar. Dong empujó el expediente hacia adelante. Las imágenes de las cámaras, las transferencias de dinero, el historial de llamadas, todo quedó expuesto ante él. Sin salida, sin lugar donde esconderse. Hao, de pie a un lado, observaba con una mirada fría cada mínimo gesto. El aire en la sala parecía volverse denso. Finalmente, Truong se inclinó hacia adelante mirándolo directamente a los ojos. La distancia entre ambos era mínima. Su voz bajó pero cargada de presión. ¿Quién te contrató? Esa pregunta congeló toda la sala. Jai se quedó inmóvil. Respiraba con dificultad. Sus ojos temblaban. Un segundo.
2 segundos. Luego bajó la cabeza. No respondió. Pero ese silencio decía más que cualquier confesión. Dung y Hao se miraron. Y Truong, su mirada se volvió aún más fría. ¿Por qué sabía? La verdad aún no había terminado de salir a la luz. El silencio en la sala de interrogatorios se alargó más de lo normal. Nguyen Bon Jai seguía con la cabeza baja, los hombros tensos, como si cargara un peso invisible sobre la espalda. Sus manos esposadas se movieron levemente, un gesto casi imperceptible pero suficiente para que Hao lo notara. Truong no dijo nada de inmediato. No repitió la pregunta. No levantó la voz. Simplemente esperó. Ese tipo de silencio no era casual. Era una presión distinta, más profunda, más incómoda. Dung dio un paso al costado, cruzándose de brazos, observando fijamente a Jai. «Ya viste las pruebas», dijo finalmente con voz firme. «No tiene sentido seguir callando». Jai tragó saliva, pero no levantó la cabeza. «No sé de qué están hablando», murmuró casi sin fuerza. Hao soltó una leve exhalación como si ya esperara esa respuesta. «¿En serio?», respondió ella acercándose un poco. «¿Vas a seguir con eso?». Se inclinó ligeramente hacia la mesa y giró el teléfono hacia él. «Este número», dijo señalando la pantalla. «¿También es casualidad?». Jai miró de reojo. 1 segundo. 2. Luego apartó la vista. «No lo conozco». La respuesta llegó demasiado rápido. Demasiado automática. Truong levantó ligeramente la mirada. Ahí estaba, la primera grieta. «No te apresures a responder», dijo con calma, «porque cada vez que lo haces, te equivocas más». Jai apretó los labios. Su respiración empezó a volverse más irregular. Dung abrió el expediente de nuevo, pasando lentamente las páginas. El sonido del papel en la habitación silenciosa era casi ensordecedor. Transferencias cada semana, continuó. Siempre pequeñas cantidades, siempre desde la misma cuenta. Se detuvo en una hoja específica. Y justo antes del día del envenenamiento, una transferencia final. Levantó la mirada. También es coincidencia. Jai cerró los ojos por un momento, pero seguía sin responder. Hao dio un paso más cerca. «Mira, Jai», dijo con tono más bajo pero firme. «Nadie hace esto solo». Señaló los documentos. «No con este nivel de preparación. No con este tipo de coordinación. No con ese tipo de dinero». Hizo una pausa. «Alguien te dio órdenes». Silencio. «Alguien te pagó». Silencio otra vez. «Y tú lo sabes». Jai apretó las manos con más fuerza. Las esposas tintinearon suavemente. Truong observaba cada detalle, cada microexpresión, cada movimiento involuntario. Sabía que no era un hombre fuerte. No era un criminal experimentado. Era alguien usado, pero también alguien con miedo. Y ese miedo no era hacia ellos. Truong se enderezó lentamente. «No estás protegiéndote a ti mismo», dijo en voz baja. Jai levantó la mirada por primera vez. Sus ojos se cruzaron con los de Truong. Y por un instante, hubo algo más que resistencia. Hubo temor. «Estás protegiendo a alguien más», continuó Truong. El ambiente se tensó. «¿Quién es?». Jai negó con la cabeza. «No hay nadie». Pero su voz ya no era firme. Era inestable. Frágil. Dung soltó una leve risa sin humor. «Eso ya no funciona». Cerró el expediente de golpe. «Tenemos pruebas, tenemos tiempos, tenemos registros». Se inclinó hacia él. «Lo único que falta es que lo digas». Jai respiró hondo. Su pecho subía y bajaba con rapidez. «Yo lo hice solo». Esa vez su voz fue un poco más fuerte, como si intentara convencerse a sí mismo. Hao frunció el ceño. «Number, un simple no, pero contundente. No lo hiciste solo». Señaló su cabeza. «Y tú lo sabes». Truong volvió a acercarse, esta vez no con presión directa, sino con algo más calculado. «Te voy a decir lo que pasó», dijo. Jai lo miró confundido. «Alguien se acercó a ti. Sabía que necesitabas dinero. Sabía que no tenías nada que perder». Cada palabra era lenta,
precisa. Te dio instrucciones claras. Te dijo cuándo actuar. Te dijo cómo hacerlo. Y te prometió que no habría consecuencias. Jai empezó a temblar ligeramente. Pero ahora estás aquí, continuó Truong. Y esa persona hizo una pausa. No está. Silencio absoluto. ¿Crees que te van a ayudar?, preguntó Truong. Jai no respondió. ¿Crees que va a venir a sacarte de aquí? Nada. ¿O crees?, añadió inclinándose un poco más, que ya te abandonó? Esa frase golpeó. Se notó. Jai apretó los dientes. No. Fue apenas un susurro. Dong intercambió una mirada rápida con Hao. Ahí estaba. Otra grieta más grande. Hao habló con suavidad por primera vez. Te está usando. Jai cerró los ojos. Y cuando todo termine, tú vas a pagar por todo. Silencio. Mientras que esa persona seguirá libre. Las palabras se quedaron flotando en el aire. Pesadas, ineludibles. Jai empezó a respirar más rápido. Su mente corría. Su mirada se movía sin fijarse en nada. Yo... Se detuvo. Yo no pudo terminar la frase. Truong no intervino. No lo presionó. Esperó. El tiempo en ese momento era su mejor herramienta. Pasaron unos segundos, largos, incómodos. Finalmente, Jai levantó la cabeza. Sus ojos estaban húmedos, pero aún había resistencia. No puedo decirlo. La frase salió rota. Dung entrecerró los ojos. No puedes o no quieres. Jai negó con la cabeza rápidamente. No puedo. Esa vez fue más claro, más sincero. Hao lo miró fijamente. ¿Por qué? Silencio. Porque si lo haces, ¿qué? Jai apretó los labios. Su cuerpo entero estaba tenso. Ellos se detuvo. El ambiente cambió de inmediato. Truong lo notó. ¿Ellos qué?